Dicen que el destino no existe, que cada uno se forja a sí mismo para llegar a ser lo que deseamos, con base en la práctica de valores, convivencia, constancia y el trabajo diario. Mi nombre es Alejandra Valenzuela Senderovich y para profundizar en el tema tenemos el gusto de contar con la profesora Norma Leiva. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Están en tercer grado, a un paso de concluir su educación secundaria. ¡Qué emocionante! ¿Y después qué? Tendrán que tomar muchas decisiones que les permitirán alcanzar sus metas para lograr su proyecto de vida. En esta sesión realizarán una proyección a futuro, tomando en cuenta fortalezas y límites. Necesitaremos 2 hojas de color o de tu cuaderno, lápiz o bolígrafo, pero sobre todo, sueños. Muchos sueños para poder plasmarlos en metas. Si tienes discapacidad visual, prepara tus hojas Ledger, tu punzón y tu regleta. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Las normas jurídicas establecen leyes que pueden contribuir a que concreten su proyecto de vida. Así que en la Constitución mexicana se garantizan los derechos a los que tenemos, a la educación, al trabajo y a la salud. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que a ninguna persona se le puede impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias. Los derechos que tienen y deben hacer valer conllevan una responsabilidad. Al ejercer su derecho de elegir con libertad lo que quieren estudiar, el trabajo que desean y la manera en que cuidan su salud, lo deben realizar de manera responsable y congruente con sus expectativas, eligiendo adecuadamente lo que quieren ser y a lo que desean dedicarse en un futuro, de acuerdo con un proyecto de vida responsable, coherente, ético y dentro de un marco de la legalidad. ¡Claro! Y para ello es preciso tener aspiraciones, metas y proyectos que les permitan desarrollarse plenamente. ¿Es así? Y no solo eso, también hay que tenerlos claros. Alejandra, ¿recuerdas la historia de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll? Sí, me acuerdo que cuando Alicia llega al País de las Maravillas, se encuentra con varios personajes. Uno de ellos es el gato, que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, mostrando partes de su cuerpo de manera aislada, como su boca sonriente. Pues al principio de la historia, cuando Alicia llegó al País de las Maravillas y corría desesperada para salir de ese lugar, se encontró justamente con el gato, a quien le preguntó: ¿podría decirme, por favor, qué camino tomar? Eso depende de a dónde quieres ir. Lo cierto es que no importa demasiado a dónde. Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vayas. ¿Qué razón tiene, verdad? Si no sabes a dónde ir, no importa hacia dónde te dirijas. Los valores que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y las aspiraciones son el timón que conducirán el barco de nuestra vida hacia el puerto al que deseamos llegar. Y asumir la responsabilidad de a dónde queremos proyectar nuestra vida requiere sobre todo de tomar decisiones que nos dirijan a lograr nuestras metas. Acompáñenos a ver un video donde nos hablan de la importancia de la información. Maestra Gloria Canedo, ¿qué papel juega la información en la toma de decisiones? Bueno, la información es un aspecto fundamental en la toma de decisiones, pero a mí me gustaría aclarar 2 cosas. Primero, como chavas, es importante buscar información antes de tomar una decisión, pero también hay que saber discriminar el tipo de información que uno tiene. Por ejemplo, ustedes ven temas muy importantes como sexualidad, adicciones, salud reproductiva, etcétera. Entonces, sus decisiones tienen que estar enfocadas a partir de la información, pero también hay páginas amarillistas, hay información sesgada, información moralista, entonces es importante que se informen. Ahora, esto me gustaría también relacionarlo con el tema de hoy, que es el trabajo en equipo.
Es importante que cuando ustedes tengan alguna información, la compartan con compañeros y compañeras, con sus profesores, que vean antes si esa información realmente es relevante y además la fuente si es una fuente confiable. Y eso va a ser fundamental para que las tomas de decisiones sean razonadas y tengan consecuencias favorables para su vida presente y para su vida futura, por supuesto. ¿Habían considerado que tanto el presente como el futuro dependen de las decisiones que tomamos? Por eso es importante que cada vez que tomemos una decisión, primero nos informemos. Para ello es necesario que sepamos a quién o dónde acudir, discriminar la información que es relevante para nosotros y acercarnos siempre a fuentes confiables. Claro, Alejandra, hay que valorar los riesgos, consecuencias y alternativas disponibles antes de tomar cualquier decisión. Recuerden que al tomar una decisión deben considerar que sea de manera autónoma, es decir, que puedan elegir sin la presión o influencia de nadie, con base en sus deseos, necesidades e intereses. Informada, buscar información confiable, objetiva, oportuna y completa, relacionada con la decisión que tomarán para elegir la que es más adecuada. Consciente, implica conocimiento de lo que están haciendo, valoración de los aspectos positivos y negativos. Responsable, supone asumir las consecuencias de lo que decidan hacer. Ética, es decir, basada en la reflexión acerca de los principios y valores que orientan la conducta de los seres humanos. Tomar decisiones con todas estas características debe ser un poco complejo, ¿no es así? Sí, pero puede ser útil. Veamos, por ejemplo, el dilema al que se enfrenta Eliseo al tener que tomar una decisión sobre su futuro. Eliseo quiere ser músico. ¿Sueño o realidad? Entonces, ¿qué, Eliseo? ¿Ya te decidiste a entrar a la banda? Ya nos estamos juntando para ensayar todos los días porque esto va en serio, ¿eh? Ándale, siempre habíamos querido formar el grupo. Ya solo nos falta el guitarrista y ese eres tú. No te puedes echar para atrás. Aún no lo sé. Ya saben que me encantaría dedicarme a la música, pero en mi casa me matarían. Ya ven lo que dice mi mamá sobre los músicos, que son unos vagos o puros drogadictos. Y mi papá dice que nunca voy a ganar dinero de esa manera. Que si ya no quiero estudiar, que mejor vaya a trabajar con él. Ay, trata de convencer a tus jefes o no les digas si nos juntamos a ensayar en las tardes. ¿Qué dices? ¿Qué decisión tomarías? Vaya dilema el que tiene Eliseo. Así es, Alejandra, pero vamos a analizar las 3 opciones que tiene. Ustedes en casa reflexionen y digan lo que harían. Opción A. Entrarías al grupo aunque tus padres se opongan. ¿Qué pasó, Eliseo? Te estábamos esperando. Es que... no me digas que ya te arrepentiste. No es eso. Lo que pasa es que mis papás andan bien enojados porque he faltado a la escuela. Dicen que seguro ya ando en malos pasos y que nunca voy a ser alguien en la vida. Ya no quieren que siga en el grupo, pero esto es lo que a mí me gusta. ¡Qué mala onda! Y justo ahora que ya vamos a tener nuestras primeras presentaciones. ¿Se vale poner por delante tus deseos aunque tu familia esté en contra? ¿Por qué? Opción B. Renunciarías al grupo y seguirías tus estudios. Ni pensar que yo pude haber tocado con ellos y ser parte del grupo. Bueno, al menos voy bien en la escuela y no tengo broncas en mi casa. ¿Estarías dispuesto a renunciar a algo que deseas por darles gusto a otros? Opción C. Llegar a un acuerdo con tus padres para entrar al grupo y organizarte para hacer ambas cosas. Oye, Eliseo, ¿vas a venir mañana a ensayar? No voy a poder porque tengo que hacer mi parte del proyecto de español. Y acuérdate que quedé con mis papás que iba a entrar al grupo, pero que no iba a descuidar la escuela. Bueno, pero acuérdate que tenemos presentación el domingo, ¿eh? Sí, lo sé. Nos vemos. Pobre Eliseo. Eso de haberle prometido a sus jefes que iba a seguir cumpliendo en la escuela para que lo dejaran quedarse en el grupo, le está sacando canas verdes. Sí, solo esperamos que con ese ritmo un día no se desmaye en plena tocada.
¿Asumirías varios compromisos aunque esto te genere un esfuerzo adicional? ¿Qué opinión eligieron ustedes? A veces se nos olvida buscar más alternativas, nos desesperamos porque creemos que solo hay 2 opciones y generalmente esas opciones son las que nos dicen las demás personas. Por ello, la toma de decisiones debe relacionarse con sus metas y, generalmente, siempre hay diferentes alternativas. Cada una y uno de nosotros somos quienes podemos elegir qué hacer, con base en nuestras expectativas, intereses y deseos. La mejor forma de garantizar que las decisiones que tomamos se concreten en la realidad es mediante el planteamiento de metas que lleven al logro de los propósitos. Recuerden que deben ser metas realistas, posibles de alcanzar. Eso de las metas está muy bien, pero ¿cómo puedo saber lo que me falta para lograr una meta? ¿O si podría alcanzarla? Algo que puede ayudarnos es elaborar una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y eso qué es? La matriz FODA es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la relación que se da entre diferentes factores que determinan el éxito en el cumplimiento de objetivos o metas de una persona, institución o empresa. Vamos a ver cómo se compone. Se realiza dividiendo un cuadrado o círculo en 4 partes, anotando en cada una de ellas las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las habilidades serán cosas positivas que dicen de nosotros y nuestros mayores logros serán lo que llamaremos fortalezas. Por ejemplo, ser muy buen dibujante. Una situación en la vida, ya sea positiva o negativa, de la que estemos aprendiendo, es considerada una oportunidad. Seguramente en este tiempo estamos viendo muchas de ellas. Los hábitos o actitudes que no nos dejan avanzar, miedos o todo aquello que tenemos que adquirir o desarrollar son nuestras debilidades, como quien nunca entrega sus tareas el día señalado, porque no organiza sus actividades. Aquellas situaciones que no nos dejan llegar a nuestros objetivos son las amenazas. Por ejemplo, la situación económica de la familia que no permite tener los recursos para tomar alguna clase. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos, es decir, depende solo de nosotros cambiarlos o mantenerlos. Las oportunidades o amenazas son aspectos externos, es decir, dependen de otras personas o del medio y no podemos controlarlos. Entonces, saber dibujar y ser desorganizado son cualidades personales que, de alguna manera, puedo cambiar o mejorar con actividades concretas. La pandemia y la situación económica de mi familia son aspectos que no puedo cambiar o modificar e influyen en mí, pero sí puedo llevar a cabo acciones para que me afecten menos. El análisis FODA nos sirve para corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. Esto es útil para reconocer con qué contamos para lograr un proyecto. Como soy muy hábil para dibujar, aprovecharé que tengo que estar en casa por la pandemia para aprender diferentes técnicas de dibujo, como el anime. Alejandra, ese es muy buen ejemplo y estoy segura de que ustedes tienen toda una lista de habilidades que pueden fortalecer en este tiempo en que están en casa. Otra información que nos puede servir del análisis FODA es usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas. Pienso que, como dibujo tan bien, puedo hacer retratos a mis conocidos y venderlos para obtener un poco de recursos y disminuir algunas carencias que tenemos en casa por la falta de dinero. Oye, Alejandra, qué buenas ideas estás teniendo. Vas por un buen camino para poder emprender algún proyecto. Considera que también podemos aprovechar las debilidades para corregir y convertirlas en oportunidades. Como mi mayor debilidad es ser muy desorganizada, estar tanto tiempo en casa por la pandemia me permitirá organizar todas mis actividades y cumplirlas en el tiempo que establezca.
Claro, al conocer tu debilidad, puedes comenzar a pensar en qué estrategias vas a implementar para corregirlas. El famoso científico Albert Einstein decía: nunca abandones lo que realmente quieres hacer. La persona con grandes sueños es más poderosa que una con todos los hechos. Es bueno que tengamos grandes aspiraciones, pero sobre todo metas que nos permitan llegar a ellas. Una meta es una oración afirmativa que describe brevemente lo que se quiere lograr y cuándo se concretará, redactada en presente, en primera persona, y depende de ti llevarla a cabo. Por ejemplo, el próximo lunes entregaré el proyecto de química. ¿Y solo elaborando una oración podré alcanzar mis sueños? Claro que no. Para eso también debemos considerar la información que nos aporta el FODA, porque de esta manera podemos identificar las acciones que dependen de nosotros y que podemos trabajar, así como las acciones que dependen del apoyo familiar y de las oportunidades de nuestra localidad, que en su conjunto nos llevan al logro de nuestras metas. También hay que considerar que las metas las debemos escribir considerando ciertas características. Una meta debe de ser medible, pues debe establecer ya sea un tiempo o criterios que permitan saber si se ha cumplido o no. Por ejemplo, quiero aprender a tocar guitarra en 10 meses. Otro ejemplo es decir que aprobaré las asignaturas que curso con una calificación mínima de 8. Específica, es decir, definir lo que se quiere lograr, describiéndolo detalladamente. En lugar de decir, voy a contribuir en las labores de la casa, diré, lavaré los trastes sucios todos los sábados. Tangible, es decir, observable, que se pueda percibir de manera clara y precisa. En lugar de decir, voy a ahorrar todos los días, diré, mi ahorro será del 10% de lo que reciba. Asumible, es decir, que la persona que se plantea la meta sea quien realizará la acción para conseguirla, sin depender de alguien más. Por ejemplo, en lugar de decir que me levantaré cuando me despierten para llegar a tiempo a la escuela, diré que me despertaré todos los días a tiempo para ir a la escuela. ¡Qué interesante! No había considerado todos esos elementos al plantear mis metas. Ahora los tendré en cuenta. ¿Y en cuánto tiempo debo cumplir una meta? Mira, Alejandra, hay diferentes tipos de metas, de acuerdo con el plazo que nos demos para cumplirlas. Estas pueden ser a corto plazo, que son acciones inmediatas que tengo que realizar. Por ejemplo, escribir un ensayo para la asignatura de lengua materna. Mediano plazo, son objetivos que se tienen que cumplir para poder concretizar mi sueño, como terminar la educación secundaria e ingresar a educación media superior. Para cumplirlas se requieren meses. Largo plazo, se relacionan con mi sueño. Son planes acerca de lo que quiero ser o hacer en mi vida, como tener una tienda de mascotas, construir edificios, litigar en un juzgado o cuidar enfermos. Puede llevar 1 o varios años lograrlo. Pongamos en práctica todo lo visto hasta este momento. Utilicen la hoja dividida en 4 partes. En cada una de ellas coloquen las palabras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Coloquen en cada espacio la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus fortalezas? En el caso de Eliseo, podrían ser la aptitud, habilidad y destreza que tiene para tocar la guitarra. ¿Qué debilidades tienen? A Eliseo, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo tomar decisiones o establecer acuerdos, como el negociar con sus padres para que lo dejen participar en el grupo de rock. ¿Cuáles son sus oportunidades? El papá de Eliseo quiere que vaya a trabajar con él. Probablemente esto sea bueno, porque podría obtener su propio dinero, aunque no es algo que le interese mucho en este momento. ¿Cuáles son sus amenazas? En el caso de Eliseo, sus papás no están de acuerdo con que se dedique a la música. Piensan que eso sería algo negativo y, por lo tanto, no lo apoyarían.
¿Cómo se puede resolver esta situación? Recuerda que una debilidad puede ser una oportunidad para desarrollar habilidades que te permitan conseguir tus metas. En otra hoja, establezcan cuáles serían las metas a corto, mediano y largo plazo que podrían plantearse. En el caso de Eliseo, para poder dedicarse a la música, una meta a corto plazo podría ser llegar a un acuerdo con sus papás para participar en el grupo de rock, sin descuidar sus estudios, llegando al acuerdo de que si lo dejan ir a los ensayos, él no faltará a clases y cumplirá con todas sus tareas en la secundaria. Una meta a mediano plazo podría ser terminar la secundaria para participar en un concurso de grupos de rock y dar en él un concierto con el grupo del que forma parte. Su meta a largo plazo podría ser estudiar composición musical y así lograr su sueño de dedicarse